En lo alto de un acantilado, enraizados en el saliente de una larga pared de roca, 3 árboles aguantaban con estoicismo las fuertes rachas de viento que les azotaban intermitentemente. 2 hablaban entre ellos mientras uno se mantenía callado. Parecía mostrarse ajeno a la conversación, aunque en realidad les estaba escuchando perfectamente. «A este pobre diablo de arbusto que tenemos al lado le quedan 2 días contados por aquí arriba», pronunció el primero soltando una carcajada. «Pronto el viento se lo llevará bien lejos. Nunca ha sabido ser un árbol de verdad. Míralo cómo se tambalea», vociferó el segundo. Viendo que el mudo seguía sin pronunciar palabra alguna, el primero insistió. Tú! No te hagas el despistado. Sé que nos estás escuchando. Responde de una vez. ¿O es que se te ha olvidado cómo hablar?», preguntó de forma burlona. Los 2 rieron, pero tampoco hubo respuesta por parte del tercero, que seguía ignorándolos, aunque sus oídos habían procesado todas sus palabras. Siguieron criticándolo más y más, mientras iban soltando largas y profundas risotadas. El árbol al que iban dirigidas las críticas les siguió escuchando sin decir nada, aunque en determinado momento desconectó de la charla y ya no les siguió prestando atención. Esa era una situación que le resultaba muy familiar. Ya la había vivido muchas veces, se repetía casi a diario, especialmente en los días donde el tiempo era severamente malo. Por eso ya no le sorprendía nada de lo que escuchaba. Las malas palabras le habían acompañado desde que tenía el tamaño de un bonsái. A pesar de ello, había aprendido a hacer caso omiso de todo lo que le decían, para que no le afectara lo más mínimo. Y por suerte, gracias a ello, había logrado crecer sano y fuerte, mucho más que sus compañeros de acantilado. Aunque aún le quedaban algunos años para llegar a la plenitud, ahora era un roble esbelto y resistente, de tronco delgado, pero duro y fuerte. Vestía un manto de hojas de un verde tan intenso que parecían pequeñas esmeraldas atravesadas por la luz del sol. Los 3 brotaron un mismo día de primavera, así que tenían exactamente la misma edad. Pero el paso del tiempo no los había tratado igual. Las encinas prepotentes de al lado no eran tan apuestas y siempre había pensado que la envidia que sentían hacia él era el origen de su prepotencia y su menosprecio. Sus hojas mostraban un color verde pálido a pesar de juventud, y su tronco presentaba varias fisuras que amenazaban con expandirse. Además, sus raíces carecían de la fuerza necesaria para aguantar con seguridad los días de viento. Él los veía tambalearse con mayor inercia que la suya, aunque ellos no se dieran cuenta. Enfrascados en sus charlas destructivas, eran ajenos a todo lo que les ocurría. Sin duda, eran ciegos ante su propia destrucción. El alma se les pudría lentamente y esto implicaba que sus raíces iban mermando poco a poco también. De ahí que, con el paso de los años, aguantaran menos los embates de las fuertes rachas de aire que cada vez soplaban con más frecuencia. Creyéndose más fuertes y privilegiados que su semejante, siguieron lanzando largas cadenas de improperios hacia él. Y él siguió igual de mudo que siempre, limitándose a hacer lo que es propio de un árbol: vivir en el presente, gozando de la luz del sol y del rocío de la lluvia, mientras contemplaba el paisaje que tenía delante suyo. Y así pasaron en el acantilado varios inviernos, primaveras, veranos y otoños más. Hasta que un día, en una noche calurosa cerca de finalizar la estación cálida, los 3 se asombraron al ver los destellos de lo que parecía ser una fuerte tormenta que se abalanzaba sobre ellos a un ritmo lento pero firme. Los truenos resonaban por todo el valle con una intensidad jamás vista y la misma sensación de impacto les provocó el vendaval que escoltaba a las poderosas nubes. Tras unos instantes de asombro, la tormenta los envolvió y el miedo se apoderó de ellos, especialmente de los 2 más mezquinos. Fueron ellos 2 los que empezaron a oscilar con fuerza de un lado a otro, controlados totalmente por la lluvia y el viento. Como 2 marionetas sin elección propia movidas a la voluntad de un titiritero. Aguantaron como pudieron, pero su empeño no fue suficiente y los 2 cayeron al abismo.
Después de un largo chillido, solo hubo silencio. El temporal amainó y encima del saliente del acantilado solo quedó el roble, que aguardaba tan silencioso como siempre, atónito ante la escena de la que acababa de ser testigo. Había perdido algunas de sus hojas y se le había partido alguna rama, pero sus raíces le seguían sujetando con firmeza al suelo. Los días que vinieron fueron un poco extraños. Sentía compasión acerca de sus antiguos acompañantes, aunque no los añoraba de ninguna de las maneras. Pasó unos días reflexionando acerca de lo ocurrido, pero finalmente decidió que lo mejor sería volver a estar centrado en el presente que le brindaba el paisaje que se le aparecía cada día delante suyo. Volvieron a sucederse varias estaciones hasta que, un día de primavera, dos semillas transportadas por el viento de algún lugar que desconocía se posaron encima del trozo de tierra que habían dejado libre los antiguos troncos. De allí brotaron dos nuevos árboles, a los que el viejo roble enseñó a centrarse en sí mismos y a no criticar ni menospreciar a nadie con malas palabras. Simplemente les enseñó a vivir tal y como había hecho él, y como creía que tenía que ser. Así aguantaron infinitas tormentas juntos, y ninguna pudo arrastrar a nadie hasta el fondo del acantilado. Eran sabios y humildes de espíritu, y eso les mantenía a salvo de toda tempestad.